presentamos Hechos y Opiniones con Ramón Reyes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, amigos? Como cada domingo y cada lunes también, los buenos días para ustedes con un programa diferente, esperando que con mi entrevistado, con mi invitado de esta mañana, podamos hacer el programa que usted merece y el programa que usted espera. Hoy no tengo muchos comentarios porque quiero destinar todo el espacio a discutir con mi invitado, que es el doctor Fidel Pichardo, quien es asesor jurídico del Banco Central, encargado de los procesos judiciales que tiene la entidad bancaria en contra de particulares que han defraudado no solamente al banco, sino al Estado, al país. Solamente quiero que el paso del huracán Dean por la República Dominicana no le haya afectado a ustedes y rendir tributo a los héroes de la restauración, cuya conmemoración, los 144 años de esa gesta patriótica, se están conmemorando. Digo que se están conmemorando porque aunque fue el pasado jueves, el 16 de agosto, mañana será el día festivo por efecto de una ley que corre el día de fiesta cuando son patrióticos, excepto el 27 de febrero, y que caigan martes, miércoles, jueves y viernes. En el caso del pasado jueves, se celebra el lunes siguiente. Si hubiera sido martes o miércoles, se hubiera celebrado el día anterior. Mañana es día no laborable, al igual que el día de hoy. Voy a una pausa y vengo con mi invitado de este día, el doctor Fidel Pichardo. Señor director. Pausamos para unos comerciales. Hechos y Opiniones con Ramón Reyes. Para tener una mejor nación es preciso imaginarla distinta. Necesitamos un caudal de transformaciones. Nos viene bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. La cita con la educación no admite demora. El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. El amanecer se abre a ti cada día, disfrútalo en todo instante, búscale el sabor a la alegría, con el aroma más vivificante. Santo Domingo. Cada instante del día se abre la vida, porque su aroma te invita a disfrutar y a saborearlo. Si la vida se abre a ti cada día, disfruta cada instante con el aroma y el sabor de tu café. Café Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma desde el amanecer de cada día. Cuando buscamos protección, el instinto siempre nos lleva donde la seguridad está garantizada. Sigue tu instinto. Seguros Banreservas. Responde de una vez.
de interés para todos. Así es el periódico El Nacional, siempre imparcial, en defensa de los mejores intereses de la nación. Búscalo todas las tardes y los domingos en la mañana. El Nacional, la voz de todos. La Junta Central Electoral trabaja para lograr la organización y eficiencia en las oficialías del Estado civil. Ahora garantizamos que los servicios fundamentales que ofrecemos a la ciudadanía sean gratis y la uniformidad en las tasas a pagar de acuerdo a la ley. Reglamentamos los sueldos a oficiales del Estado civil y personal subalterno, haciendo realidad una aspiración de más de una década en ese sentido. Al llegar a su oficialía, encontrará todas las informaciones sobre los servicios que ofrecemos. Solo pague la tasa establecida por ley y sin uso de intermediarios. Junta Central Electoral, comprometidos con la verdad. Lo mejor fue cuando el protagonista se clona y después lo persiguen hasta un volcán. Y los clones se tiran. Y cuando uno cree que están fritos, llega un helicóptero y lo rescata. Y los lleva a un campamento en una montaña. Esa película especial. Especial, pero súper especial. Salami Super Especial Indubeca, alimento de nuestro pueblo. Eso, americana. Ven, vamos a trabajar. Lavadoras Tecnomaster trabajan tanto como tú. Y la piña que aguantan. Adquiérelos en Plaza Lama, la supertienda y sus distribuidores autorizados en todo el país. Hechos y opiniones. Con Ramón Reyes. Ya estoy como invitado de esta semana el doctor Pichardo, Fidel Pichardo, a quien doy los buenos días y las gracias por aceptar la invitación de venir a conversar conmigo y con ustedes en sus hogares. Doctor Pichardo, bienvenido. Gracias, Ramón. Para mí es un placer, un honor compartir contigo, que aparte de la admiración profesional que te tengo, la relación de tipo personal de años y la vinculación familiar me hace tenerte un cariño entrañable. Te doy las gracias también a nombre de la Administración Monetaria y Financiera, ya que esta cobertura va a ayudar a que los propósitos que tiene Banco Central y Superintendencia de llevar estos procesos hasta las últimas consecuencias necesitan el apoyo de periodistas y programas de espacios valientes como el tuyo para tratar de contrarrestar la andanada de tergiversación que maneja la contraparte a través de un medio que controlan en términos legales muy precarios. Estoy a tu disposición para lo que consideres. Gracias, doctor Pichardo, y gracias por sus palabras, pero creo que todos los dominicanos deben unar esfuerzos y no dejar solo al Banco Central ni a las autoridades monetarias, porque esto no es un asunto ni de un gobierno, ni de un país, ni de una institución. Es que se ha defraudado a la conciencia nacional, se ha defraudado a los dominicanos, se ha defraudado a los depositantes de un banco, se ha defraudado a todo el mundo en el fraude más colosal que conoce la historia dominicana. Yo decía en este mismo espacio hace un par de semanas comentando
el caso del Banco Central, que ya en Estados Unidos el principal responsable, que fue el presidente de la Enron, que es una empresa norteamericana que suple energía, de la cual la Enron Dominicana era subsidiaria, por un fraude bancario, está purgando, que fue último, está purgando 25 años de cárcel. Y aquí ese proceso no concluye. Y justamente mi primera pregunta es esa. ¿Cuándo cree usted que va a concluir este proceso que ya tiene muchos meses, por no decir años, y cómo cree usted que va a concluir? Bien, ya cuándo va a concluir ha sido definido por el mismo tribunal. Mediante sentencia de fecha 9 de agosto del presente año, o sea, la semana pasada, el tribunal dio por concluido el proceso Baninter. Lo que queda solamente son los discursos de cierre, o sea, la parte petitoria. Eso quiere decir que el Ministerio Público el día 28 de agosto... ¿Ya fijaron fecha para...? Sí, el 28 de agosto el Ministerio Público va a presentar sus conclusiones, su parte petitoria, la condena, el quantum de la condena. El día 29 nos corresponde al actor civil, o sea, la víctima, que es el Estado Dominicano, representada por el Banco Central y la Superintendencia de Bancos. Posiblemente nos tomemos el 29 y quizás el 30 también para esas conclusiones, porque se trata de tres instituciones. Está Banco Central, Superintendencia de Bancos, pero también Baninter en liquidación, que es también una víctima. Entonces, el día 30 le toca a Ramón Báez Figueroa, sus abogados, exponer sus conclusiones. El día 31 le toca a Marcos Báez Coco. El día 3 de septiembre a Luis Álvarez Renta. El día 4 a Vivian Lubrano y el señor Jesús María Troncoso. Quiere decir que a más tardar el día 4 o 5 de septiembre se habrá concluido el proceso Baninter. Y ese día, a partir de ese día, posteriormente, en los siguientes 20 días, el tribunal debe emitir un fallo ya definitivo con respecto al caso. Ahora, ¿cómo va a concluir? Bueno, nosotros representamos obviamente a la parte civil, a la víctima, al Estado Dominicano. Al que fue robado. Al que fue robado. Y el Ministerio Público igualmente a la sociedad en su conjunto. ¿A qué nosotros aspiramos? Nosotros aspiramos a una pena de 20 años de prisión para todos los imputados. ¿Por qué 20 años? Podría parecer que es un concepto, una opinión de tipo morbosa. O sea, ¿por qué nos gustaría 20 años? No es que nos gustaría que fuera 20 años. Es que el Código Penal, que es de orden público, establece la pena para estos tipos de crímenes tan graves, teniendo abuso de confianza, que en este caso es agravado. Entiéndase, abuso de confianza, y yo siempre repito esto cuando tengo la oportunidad, como un delito primo hermano del robo y de la estafa. Sí. Estas personas robaron miles de millones de pesos. Lo que pasa es que en vez de meterse en una casa con escalamiento y nocturnidad a sustraer los fondos sin permiso de su dueño, lo hicieron de manera más grave. Y más elegante. Mucho más grave. Yo lo veo mucho más grave. Y es lo siguiente, a través de una publicidad masiva, consiguieron que el público creyera que eran una institución seria y sólida, y ese público que se sacrifica en el consumo inmediato de los valores que obtiene de su trabajo, lo que hace que lo lleva a guardar a un sitio, se lo confía a una persona, ¿verdad? Le da un mandato de manejar adecuadamente esos fondos. Lo que hace esa persona es que eso que le confían a través de una publicidad masiva, se lo sustrae, se lo roba en su provecho, y lo gastó este señor que no tenía fortuna personal, y es importante que la población lo sepa. Ramón Báez Figueroa no tenía fortuna personal antes de ser presidente del Baninter. Él sí es hijo de un hombre rico, pero ese hombre rico, gracias a Dios, está vivo. Quiere decir que él no lo ha heredado todavía. Ramón Báez Figueroa tenía lo que su papá le daba o donde su papá le había conseguido empleo. Cuando llega al Baninter, este señor comienza a tener una vida de lujo, de jeque árabe.
En un país donde hace unos meses una cañada la inundación de esa cañada provocó la muerte de un menor. Así es. En un país donde hay un alto nivel de analfabetismo, porque a pesar de los esfuerzos que los gobiernos han hecho por hacer avanzar el país, lamentablemente seguimos siendo un país tercermundista. En este país de tercer mundo, no en Suiza, ese señor se robó $2.000 millones, el equivalente al presupuesto de la nación de ese año, con el cual se podían hacer decenas de escuelas. Ahora, nadie se sorprendió que este individuo y sus cómplices andaran en un yate de $16 millones. Nosotros hicimos un cálculo. Como yo trabajo en Banco Central, allá todo se calcula. Si le asignamos a Ramón Báez Figueroa un sueldo de lujo de $500,000 mensuales, que no lo ganaba, solamente para comprar el yate de $16 millones él necesitaba trabajar 89 años. Sin embargo, lo compró sin haber trabajado ni siquiera 2 años. Nadie se sorprendía porque aquí, por la ignorancia cotidiana, se entiende que el dueño del banco es el dueño del dinero del banco. Y no es así. Él es el dueño del banco, pero él no es el dueño de los dineros que administra. El dueño son los ahorrantes. Entonces este señor manejó el banco, la bóveda del banco, como si se tratara de su bolsillo. Por eso él está acusado de abuso de confianza. Ahora, abuso de confianza agravado, porque el artículo 408 del Código Penal establece que cuando el abuso de confianza se comete dirigiéndose al público, pero además es superior a $5,000, al imputado le corresponde el máximo de la reclusión mayor. La reclusión mayor, el máximo es 20 años de prisión. Pero además está acusado de falsedad y doble contabilidad, un delito, un crimen que ya la contraparte confesó. Además tiene estafa. Y como si esto fuera poco, tiene lavado de activos, que es una configuración, quizás el crimen más probado que hay en el caso de Benítez es el lavado de activos. Que la defensa no quería aceptar. No es el lavado de activos. Entonces, ¿por qué también le corresponde 20 años? Dice el Código Penal que cuando coexisten multiplicidad de crímenes, uno seguido de otro, al imputado, al autor de ese crimen, le corresponde la pena mayor del crimen más grave. Siendo la pena mayor de los 2 crímenes más graves, que son abuso de confianza agravado y lavado de activos, 20 años de prisión, no hay manera de que el tribunal no le cante menos de 20 años. No solamente a él, sino a sus cómplices y coautores principales. Pero hay una tercera razón por la cual le corresponde la pena máxima, y es precisamente el lavado de activos. Mira, Ramón, normalmente la población vincula el lavado de activos con la actividad del narcotráfico. Sin embargo, la ley 7202 establece claramente los tipos de crímenes que son catalogados como crímenes o delitos previos que producen algún tipo de recurso, dinero, al autor. Ese dinero producto de una de esas infracciones graves, cuando es transferido, cuando es trasladado, cuando es ocultado, cuando es tratado de legitimar a través de compañías, legítimas o no, se convierte en lavado de activos. Te puedo poner un caso típico, el caso del listín diario. En el caso del listín diario, este señor, con fondos del Baninter, o sea, de los ahorrantes, a través de una compañía, y fíjate en mis manos cómo se mueve, él controlaba el Baninter, sustrajo los fondos de los ahorrantes hacia una tercera compañía llamada Beapar, y Beapar es la que aparece comprando el listín diario. Fíjate bien que hay 3 puntos. Esos 3 puntos se unen con el primero, formando un triángulo, porque Ramón Báez deviene en controlador de la institución, víctima de la sustracción y controlador de la compañía final. Y de la que sirve de puente para comprar el... Claro, entonces, ¿por qué ellos reivindican la propiedad del listín diario? Porque ellos dicen, no, el listín diario no es del Baninter, el listín diario es mío personalmente y de mi familia, ahora controlado por su padre, como representante, para no llamarlo de otra manera, porque realmente es de otra manera que hay que llamarlo. Entonces, obviamente Ramoncito Báez
controla el listín diario, pero ese listín diario fue comprado a través de Beapar, la compañía utilizada como puente para el lavado de activos, con dinero sustraído del crimen de un crimen que se llama abuso de confianza, cuya víctima es el Baninter. Ahora, ¿por qué Banco Central está persiguiendo estos delitos si el Baninter es la víctima? Porque Banco Central tuvo que ir a amparar a los depositantes, porque Baninter no tenía suficientes recursos para cubrir los valores de los depositantes, devolverlo. Entonces, el Banco Central, ante la posibilidad de que existiera riesgo sistémico, esa fue la motivación de la autoridad de entonces, decidió ir a la ayuda, al salvataje de todos los ahorrantes. Entonces, el Banco Central tuvo que cubrir todos esos valores que fueron sustraídos por Ramón Báez. ¿A cuánto ascienden esos valores? Bueno, la totalidad de las facilidades que tuvo que otorgar el Banco Central al Baninter en liquidación para salvar a los ahorrantes ascendió a la astronómica suma de 74 mil millones de pesos. 74. Ahora, cuando usted deduce los activos, los pocos activos que tenía el Baninter, que ascendían a 16 mil millones de pesos, no a 80 mil millones, como falsamente dice la defensa de la contraparte, cuando se ha ido vendiendo y se reducen esas sumas, el daño al Estado Dominicano va a quedar en otra astronómica suma alrededor de 61 mil millones de pesos, ¿verdad? Pero es que más que el daño al Estado, es el daño al país, porque nosotros estamos pagando, yo estoy pagando, mis hijos y mis nietos, cuando los tenga, estarán pagando ese daño. Mira, Ramón, es una pena que en el tribunal colegiado solamente estamos compareciendo los imputados y sus abogados, y nosotros que somos representantes del Estado Dominicano, Banco Central, Superintendencia de Banco y los fiscales. Es una pena, porque la gran víctima de estos graves crímenes no es el Banco Central ni Superintendencia, la gran víctima es el pueblo dominicano, que no se ha percatado que los impuestos que está pagando y los valores que el gobierno central ha tenido que suministrar, va a tener que suministrar al Banco Central para cubrir el llamado déficit cuasi fiscal, en vez de ser utilizados en beneficio de la población, en beneficio de construir nuevas escuelas, nuevos hospitales, corregir el problema de energía eléctrica, mejorar en sentido, hacer la función que debe hacer el gobierno, que ejercer el gobierno en beneficio de la población, ha tenido que destinar estos valores para cubrir el déficit que posee el Banco Central, ocasionado principal y esencialmente por el fraude cometido por estos individuos. Cuando el señor Ramón Báez Figueroa compra acciones en el Baninter, ¿a cuánto ascendía? Ramón Báez Figueroa invirtió en el Baninter menos de $1 millón de pesos y sustrajo 55 mil millones de pesos de los ahorrantes. Señores, es que... negocio. No, señores, es que, mire, yo creo que más que sorprendente es vergonzoso. Es vergonzoso que nosotros como sociedad estemos leyendo recientemente condenas por sustracción de un grupo de jóvenes de Los Minas que sustrajo siendo asalariados, por eso tiene abuso de confianza, 5 mil pesos y una pistola de una casa, donde no hubo sangre, no hubo muertos, y fueron condenados por ese mismo tribunal colegiado a 15 años de prisión. Y es vergonzoso que todavía tengamos dudas de que estas personas que robaron el ahorro público, les robaron la confianza a la población y el futuro de varias generaciones por los próximos 20 años, tengamos dudas si estos van a ser condenados efectivamente, por la andanada de tergiversación que ha habido en el proceso y por la incredulidad que tiene, con razón, la ciudadanía, de que efectivamente en este caso no se vaya a imponer la impunidad tradicional que ha ocurrido en nuestro país. Yo creo y tengo generacionalmente un compromiso, todos tenemos compromiso, tú que has demostrado mucha valentía en este tema, yo tengo la esperanza que vamos a marcar una diferencia, que vamos a marcar un hito y que definitivamente nos vamos a enrumbar
hacia un futuro mejor, sobre la zapata de una decisión ejemplarizadora que deben tomar estos jueces. Y es bueno que yo te recalque lo siguiente. Yo creo que los entes más importantes de la sociedad están claros en el sentido de que se necesita una sentencia ejemplarizadora en este caso. Yo creo que la Asociación de Jóvenes Empresarios, el CONEP, el BID, Banco Mundial, Banco Central, Superintendencia de Bancos, la población en sentido general que está muy atenta, aunque no lo cree, pero está muy atenta al proceso e interesada en que haya una sanción. Todas esas fuerzas unidas van a darle el respaldo moral que necesita ese joven tribunal colegiado, con jueces de excelente formación, para que pierdan el temor en caso de que exista, de que entiendan de que pueden condenar a estos individuos por haber cometido estos graves crímenes, y al otro día el sol va a salir a la misma hora. El presidente Fernández, que se ha manejado, desde mi punto de vista, esta es una opinión de Fidel Pichardo, como un gran estadista, porque ha dejado a la justicia actuar. Y tiene una posición el presidente Fernández, que es la misma posición de Banco Central y la Superintendencia de Bancos. Si el presidente Fernández no quisiera que estos procesos llegaran hasta las últimas consecuencias, no hubiera ratificado a un hombre de la residumbre moral de Héctor Valdés Albizu en el Banco Central y a Rafael Camilo en la Superintendencia de Bancos. Y estos ministerios públicos que son dependientes directos del Procurador General de la República, un funcionario, nuestro ministro de Justicia, que es designado por el presidente de la República, no estuviera con todo el ahínco que tiene a través de los fiscales especiales pidiendo el máximo de la pena. La voluntad política del presidente Fernández está expresada en la posición del Ministerio Público, en la posición de Banco Central y Superintendencia de Bancos. Eso es lo importante, que la población entienda que él no puede expresarse directamente, porque él debe dejar actuar al Poder Judicial y que adquiera calidad moral por sí mismo y adquiera institucionalidad, que se fortalezca. Ese es un aporte que creo, y esa es mi opinión, le reitero personal, y la opinión de mucha gente, que el presidente Fernández ha hecho lo correcto en este caso. Dígame una cosa. Yo he visto, y usted citó el caso del Banco Mundial, el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, el caso del Fondo Monetario Internacional, que a través de sus representantes, estos organismos internacionales, que le han dado apoyo al Banco Central en préstamos, en asesoría técnica, estos funcionarios representantes en la República Dominicana y en el exterior lo han hecho también, en cierta medida han mostrado cierta preocupación de que no se vaya a sancionar debidamente y de manera ejemplar a los responsables del fraude bancario. Incluso a través de declaraciones han dejado traducir que estos organismos esperan una condena. ¿Hasta dónde los abogados del Banco Central, de la Superintendencia de Banco y de Baninter, que asumió el Banco Central la responsabilidad, no de Baninter el otro, no. Porque hay dos Baninter. Baninter en liquidación. Baninter en liquidación. ¿Hasta dónde ustedes esperan y están confiados de que vaya a haber una condena? En relación a los organismos internacionales, nosotros primero debemos, como nación, como país, agradecer la solidaridad que han tenido con nosotros en este tema. Y no es una solidaridad casual. Resulta que nosotros somos miembros de esos organismos y vivimos permanentemente, igual que el resto de los países del mundo pertenecientes a esas instituciones, pidiendo reciprocidad, pidiendo apoyo, pidiendo solidaridad de estos organismos. Pero sería vergonzoso que nosotros les pidiéramos solidaridad y reciprocidad si nosotros no somos capaces, por nuestros propios medios, de demostrar que tenemos la calidad moral como nación y tenemos instituciones que tienen la intención de solidificarse y son capaces de sancionar a estos individuos, no importa la extracción social a la que pertenezcan.
Cuando nosotros como nación, como Estado, como Poder Judicial, que es el que está a cargo del proceso, demostremos que somos capaces de aplicarle la ley a cualquiera, a estos igual que a cualquier infeliz desafortunado de la fortuna, de los bienes materiales, aquel que nació huérfano de los bienes materiales, que es sancionado todos los días cuando delinque, debe ser esta persona sancionada igual que cualquier otro. Por un sanchichón, 5 años de prisión. Cuando demostremos que somos capaces de esto, vamos a ir con la frente erguida ante estos organismos internacionales a poder pedir solidaridad. Hoy lo hacemos con la frente erguida, pero tenemos un trecho que recorrer, que demostrar que tenemos la calidad moral y sí la tenemos, para emprender causas como estas y dictar sentencias ejemplarizadoras. ¿Es verdad que esta gente han estado presionando a la República Dominicana para que tome una decisión y condene a esta gente? No, yo no lo llamaría presión, yo lo llamaría solidaridad, lo llamaría un acto de reciprocidad, un acto de fe hacia el país, diciéndole, nosotros tenemos, ellos como institución, tenemos la fe en que República Dominicana y sus instituciones son capaces de sancionar a aquel que esquilmó el ahorro público y hizo que ustedes sufrieran consecuencias por los próximos 20 años. ¿A qué atribuye Fidel Pichardo, asesor jurídico del Banco Central, el hecho de que en Estados Unidos al presidente de la Enron, cuyo fraude fue posterior al detectado en Baninter y cuyo presidente era íntimo amigo del presidente Bush y aportante en la campaña electoral del presidente Bush, este señor fuera ya, el juicio pasó, fue condenado y está en la cárcel purgando 25 años. Y en la República Dominicana todavía Ramón Báez Figueroa se esté paseando en las calles y no se haya dictado una condena. Mira, en beneficio del Poder Judicial, sin ser más papita que el Papa, en beneficio del Poder Judicial debo decirte que es que la legislación anglosajona tiene procesos mucho más ágiles que los nuestros. Primero, y segundo, tiene una institucionalidad mucho más sólida. Sí. El proceso se ha llevado adecuadamente en República Dominicana. Los retardos no tienen nada que ver con ningún tipo de conciliábulo, sino tiene que ver con la aplicación del debido proceso. Tiene más de 3 años, ¿eh? Claro, no tiene, ahora va a cumplir ya casi 4, ¿verdad? Casi 5. Sin embargo, te voy a decir lo siguiente, Ramón. Mira, este proceso se ha llevado adecuadamente y magistralmente por esos jóvenes jueces, los 3 egresados de la Escuela Nacional de la Magistratura. Yo creo que tenemos que darle un voto de confianza y confiar plenamente, tener fe de que esos 3 jóvenes valores van a entender la trascendencia del proceso que tienen en sus manos y se van a casar con la historia tomando una decisión apegada al Código Procesal Penal y al Código Penal. Si lo hacen apegado al Código Penal, habrán cumplido con su deber, habrán pasado a la historia como jueces honorables, serios, y habrán creado los cimientos para el futuro del Poder Judicial. ¿Cree usted que para el 30 de septiembre se habrá dictado una condena o los magistrados jueces se van a reservar de manera prudente el fallo 1, 2, 3 meses? Ya en la nueva normativa procesal penal no se permite esto de reservarse fallos. Lo que van a hacer es lo siguiente. El día 4, a más tardar el 5 de septiembre, o sea, dentro de ya unos 15 días, habremos concluido con los discursos finales. Correcto. Y se cierran los debates. En ese momento ese tribunal se retira a deliberar. Normalmente, en el mismo día en que se concluyen los debates, ese tribunal se encierra en sala de consejo y debe retornar, no puede irse a descansar, debe retornar ya con una sentencia, normalmente. Tratándose de un proceso complejo como este, con una multiplicidad de pruebas tan amplia, nosotros consideramos, y el tribunal tiene esa potestad, que antes del día 25 de septiembre tenemos una sentencia en dispositivo y motivada. En dispositivo es que diga
cuántos años de condena le va a corresponder a cada imputado, que debe ser obviamente el máximo de la pena, y cuál es la motivación que tuvo el tribunal y las pruebas que consideró para emitir ese dispositivo. Lo que quiere decir que a más tardar el 25 de septiembre, el proceso Van Inter habrá concluido en su primer grado. Me preguntan de una vez, inmediatamente después me preguntan, bueno, pero viene la apelación. ¿Viene la apelación? Sí, le voy a decir lo siguiente, a ti que eres abogado obviamente lo sabes, pero a la población, ya las apelaciones no son igual que antes. El recurso de apelación no es que se va a celebrar un nuevo juicio ahora en la Corte de Apelación, no es así. Ahora no se van a escuchar, en caso de que apelen la sentencia, que como va a ser condenatoria y a la máxima es la pena, seguro la van a apelar, no se escucharían nuevamente los testigos, nuevamente no habrá un nuevo juicio como el pasado. No habrá un nuevo juicio, se hace un juicio a la sentencia. Estos 5 jueces de la Corte de Apelación, estamos hablando en el caso supuesto del recurso, conocerían si este tribunal colegiado dictó su sentencia apegado a las normas legales y procesales o no. Si ese tribunal colegiado aplicó la ley bien o mal. Si decide que la aplicó bien, ratifica la decisión en una sola audiencia, en la que las partes comparecen, leen sus recursos que están por escrito, lo leen, el otro replica y la Corte debe fallar en una sola audiencia. Viene otra situación. ¿Pueden recurrir a la Suprema Corte de Justicia? Sí pueden recurrir. Pero nuevamente le digo, no se celebraría un nuevo juicio en la Suprema Corte de Justicia, sino que la Suprema determinaría si los jueces de la Corte aplicaron bien o mal la ley. Y en una sola audiencia, luego de escuchar a las partes, toma una decisión que obviamente en este caso, con crímenes tan groseros, no puede ser otra que ratificar lo que en primer grado decida, y en apelación decida, que en nuestro caso estamos en la plena seguridad. ¿Sabe por qué tenemos la plena seguridad? Es que el Código Penal es de interpretación estricta, no está sujeto a la opinión de quien lee el texto. Es un texto frío, se debe mantenerse incólume. Claro. Y ese texto dice que por esos crímenes le corresponden penas de 20 años de prisión a todos. Y no es variable, es invariable. Es invariable. Vamos a una pausa. Estoy conversando con el doctor Fidel Pichardo, quien es asesor jurídico del Banco Central encargado de los procesos judiciales por estos fraudes bancarios que se están conociendo. Luego de esta pausa vengo con él porque hay un anuncio importante que yo quiero que él haga en este programa y que por ahí viene otro juicio también. Él dirá de qué se trata. Señor director, cuando usted disponga. Pausamos para unos comerciales. Hechos y opiniones con Ramón Reyes. Para tener una mejor nación es preciso imaginarla distinta. Necesitamos un caudal de transformaciones. Nos viene bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. La cita con la educación no admite demora. El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Cuando buscamos protección, el instinto siempre nos lleva donde la seguridad está garantizada. Sigue tu instinto. Seguros Banreservas. Responde de una vez. Poseemos una clara visión periodística.
El sentido del olfato nos hace confiables para detectar la verdad. El sentido del oído nos hace receptivos. Escuchamos todo lo que sucede alrededor. El sentido del gusto nos hace atractivos. Brindamos un contenido refrescante. El sentido del tacto nos hace objetivos para tratarlo todo con criterio profesional. El sexto sentido nos hace independientes. Creemos en la libertad de expresión. Hoy, un periódico con todos los sentidos, verdaderamente independiente. La Junta Electoral trabaja día a día, rescatando y fortaleciendo la identidad nacional. La nueva Junta Central Electoral continúa eficientizando sus servicios, garantizando gratuidad de ley, tasas fijas y control absoluto de las oficialías. Unidades móviles en todo el país, dotando de actas y cédulas a más de 600.000 dominicanos indocumentados. Inscripción de recién nacidos, proporcionándoles en los hospitales actas de nacimiento y número único de identidad de por vida. Entrega de actas y cédulas a los dominicanos en el exterior. Y creación del libro de extranjería, que permite a hijos de madres extranjeras obtener un documento de identidad. Mi hijo nació ayer y ya tiene su acta de nacimiento y un número de por vida. Sin coger lucha ni hacer fila. Saqué mi cédula aquí en Nueva York sin tener que viajar. Ahora las oficialías están al servicio del país. Junta Central Electoral, comprometemos con la verdad. El amanecer se abre a ti cada día, disfrútalo en todo instante, búscale el sabor a la alegría, con el aroma más vivificante. Santo Domingo. Cada instante del día se abre la vida, porque su aroma te invita a disfrutar y a saborearlo. Si la vida se abre a ti cada día, disfruta cada instante con el aroma y el sabor de tu café. Café Santo Domingo. Sabor que empiece en el aroma desde el amanecer de cada día. El cocinero era la mejor excusa para juntarnos. Nos mantenía muy unidas. Con el cocinero disfrutábamos de las comidas más sabrosas del mundo. Hasta que Laura tomó la delantera. Al ver que el tiempo pasaba y no saber nada de ella, comenzamos a sospechar que lo de ir por bebidas era una excusa para ver el cocinero. Das vueltas y vueltas y vueltas para la vuelta a clases. Pues trae tu lista y date una vuelta por Plaza Lama, la supertienda. Tenemos todo lo que tus hijos necesitarán, no importa la edad. Y más aún, tenemos madres felices. Vuelta a clases 2007 en Plaza Lama. Lo tenemos todo. Usuarios de riego que por años se han dedicado a la producción de arroz en Lima de la Vega iniciaron un proceso de reorientación de cultivos hacia rubros que demandan menor cantidad de agua y con los que obtienen mayor rentabilidad, gracias a la asesoría del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos INRI. Los regantes pertenecen a la Junta Presa de Rincón y para llevar a cabo el proceso de reconversión agrícola crearon la Asociación de Productores de Vegetales Norcentral con la capacitación del Centro de Gestión de Agronegocios y Audiovisual Biblioteca Segacabi, establecido por el INDRI en La Vega, cumpliendo así una disposición del presidente Leonel Fernández. Nicanor Taveras, presidente de la asociación, habla de las ventajas de la reconversión. Y se da porque la producción por unidad, por tarea, es mayor en vegetales que en arroz. Además, la cosecha del arroz es cada 6 meses, 5 meses y medio, 6 meses. En los vegetales, a los 45 días, ya usted está viendo los resultados. La sustitución de arroz por vegetales orientales como berenjena, musú chino, cundiamor hindú,
Bangaña, vainita tindora y otros que tienen gran demanda y buenos precios en el mercado estadounidense, les permite un rápido retorno de la inversión y una mayor rentabilidad. Santiago Rosario Romero, tesorero de la asociación, destaca el ahorro de agua que logran con la siembra de vegetales. El arroz, hay que inundar el arroz. Hasta para la preparación del terreno, el arado tiene que ser bajo inundación. En lo de vegetales no, en lo de vegetales es muy sencillo, solamente humedecer. Dicen que quizá un 25% es el uso del agua que se usa en los vegetales con relación al arroz. Hechos y opiniones. Con Ramón Reyes. Estoy conversando con el doctor Fidel Pichardo, quien es asesor jurídico del Banco Central encargado de los procesos que se vienen llevando a cabo por quiebra bancaria. Doctor Pichardo, en esta semana o la semana pasada, leí en el Listín Diario que ustedes habían hecho una petición con unas nuevas pruebas que estaban aportando y que el tribunal se la había rechazado. ¿Por qué se la rechazó el tribunal? No, primero te voy a explicar qué pruebas eran. Eran 3 auditorías que no estaban listas durante el proceso de instrucción, y el tribunal, como había decidido que solamente se iban a conocer las pruebas que habían sido depositadas previamente en instrucción, ya de eso hace casi 2 años, cualquier otra prueba debía ser depositada como prueba nueva. Como estas auditorías, que son las realizadas a la Comisión de Liquidación del Baninter para medir cuál era el nivel de realización de venta de activos que había realizado, porque cuando el banco ha suministrado 74.000 millones de pesos, debe restar los activos encontrados y vendidos para determinar cuál es el producto, cuál sería el nivel de sustracción de fondos, que se supone de la resta de entre los valores suministrados, que son 74.000, más los realizados, que han sido hasta ahora unos 12.000 millones de pesos, casi 13.000 millones. Eso quedaría en perjuicio para el Estado Dominicano, el Banco Central, unos 61.000 millones de pesos. Esos serían los valores sustraídos efectivamente por la contraparte. Entonces nosotros pretendíamos demostrarle al juez, porque aunque ya él tenía pruebas del monto de la sustracción, cuál era el último monto a que se había llegado. Y lo tratamos de depositar como una prueba nueva. Que fue rechazado. Ahora, fue rechazado, pero nosotros salimos felices con la decisión, por la motivación del rechazo. ¿Qué dice el Tribunal Colegiado en su considerando número 3? Que es bueno que la población sepa que los considerandos son las opiniones que tiene el tribunal para emitir una sentencia. Son pequeñas sentencias. En su considerando dice que los solicitantes, en apoyo de sus pretensiones, señalan que la incorporación de estos elementos de prueba está dirigida a permitirles cuantificar el quantum de sus pretensiones, parece una redundancia, y probar el monto y uso de facilidades otorgadas al Baninter, ¿verdad? Entonces dice que, contrario a lo externado por los solicitantes, o sea, por el Banco Central, estas circunstancias no ameritan esclarecimiento. ¿Por qué? Deviniendo las pruebas propuestas en sobreabundantes. ¿Qué está diciendo el tribunal con esto? Ya nosotros estamos suficientemente claros del nivel de daño producido por los imputados. Esto es sobreabundante, ya nosotros tenemos esa prueba. Déjeme ver si de hecho, la contraparte, es bueno que tú sepas, la contraparte estaba muy incómoda con esta decisión, a pesar que a través del medio que controlan precariamente, el Listín Diario, pusieron un gran titular, les rechaza nuevas pruebas. Sin embargo, los que salieron muy incómodos con esta decisión, que aparentemente les favorecía, sobre todo por este considerando, fueron los imputados, porque el tribunal les dijo a ellos, ya el daño ha sido probado, no me lo prueben más, yo quiero terminar ya con este juicio, ya estoy suficientemente edificado, terminemos con esto para emitir una sentencia. Sí, eso era lo que yo le iba a preguntar, si el tribunal la había rechazado en virtud de que ya se había demostrado hasta la saciedad anteriormente que ellos habían cometido ese... Exactamente. Bien. Hábleme de Bancrédito. ¿Es verdad que ustedes van a iniciar ya el proceso en contra de Bancrédito? Sí,
el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional ha sido apoderado del conocimiento del fondo del caso Bancrédito, del fraude cometido por los ex ejecutivos del Bancrédito, Manuel Arturo Pellerano Peña y Juan Felipe Mendoza. Y ha fijado para el día 26 de octubre el inicio del otro juicio grande que tiene la Autoridad Monetaria y Financiera por delante. Yo quiero resaltar que el hecho de que ya haya sido apoderado un tribunal colegiado y que esté fijado el conocimiento del fondo, demuestra el interés que tiene la Autoridad Monetaria y Financiera, Héctor Valdés Albizu, el superintendente de banco, la Junta Monetaria, de que todos los procesos de fraude bancario se lleven hasta las últimas consecuencias. No es un tema contra el Baninter, contra Ramón Báez Figueroa y compartes, también contra Arturo Pellerano y Juan Felipe Mendoza, y también contra Aybar y los demás imputados en el caso mercantil. En ese caso, y es bueno que la población lo sepa, Ramón, hay crímenes tan graves como el Baninter, aunque con esquemas diferentes. Hay abuso de confianza, doble contabilidad, asociación de malhechores y algunos esquemas que encajan perfectamente en el lavado de activos. ¿Y cuál es un escándalo que se destapó hace un par de días de que ustedes tenían una prueba de una sustracción de unos documentos del Banco Central? ¿Cómo fue eso? Bueno, eso es un tema que salió hace unos días en la prensa, en el Listín Diario. Me imagino que tú te refieres a eso. Sí. El viernes recién pasado salió en el Listín Diario precisamente el ex vicegobernador del Banco Central, el señor Calvo, Félix Calvo, diciendo que estaba visitando unos amigos en el DPCA. Realmente él estaba siendo interrogado. ¿Qué es el DPCA? El DPCA es el anterior DEPRECO, el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, que ahora es una dirección bajo la tutela del magistrado Octavio Lister, que ha hecho un excelente trabajo en esa dependencia. El DPCA o DEPRECO, Octavio Lister estaba interrogando al señor Félix Calvo, al señor Calvo, en relación a la sustracción de unos pagarés vinculados al caso Bancrédito por 10.600 millones de pesos. Esos son unos pagarés que suscribieron estas personas de que debían 10.600 millones de pesos al Banco Central. Y sin haber pagado un centavo, alguien de la anterior gestión del Banco Central les entregó, les devolvió los originales de los pagarés, como si hubieran pagado, sin haber pagado un centavo. Esta administración de la Autoridad Monetaria y Financiera ha presentado una denuncia ante el DEPRECO, el DPCA, de Octavio Lister, de la sustracción de esos activos por 10.600 millones de pesos. Digo una denuncia porque ha dicho, mire, sucedió esto, ¿verdad? Investíguelo. Dentro de esa investigación ya interrogó al ex consultor jurídico del Banco Central, el señor Rubio, ha interrogado a otras personas, ha interrogado al señor Calvo, este señor Félix Calvo. El ex vicegobernador, parece que él, junto al señor Rubio, tenía algo que ver con el tema, supongo, porque el DPCA está en esto. Yo personalmente fui la persona, junto con los demás abogados de la Autoridad Monetaria y Financiera del mismo caso Baninter y del caso Bancrédito, quienes instrumentamos la denuncia y la depositamos en el DPCA, en el DEPRECO, ¿verdad? Para su investigación. Ellos están muy avanzados en esa investigación, que no debe quedar impune porque significa un perjuicio para Banco Central, el Estado Dominicano y para la población de 10.600 millones de pesos. Prueba de esos 10.600 millones que ellos han asumido la responsabilidad y por eso firmaron pagaré de devolver ese dinero. Esos son otros hechos totalmente diferentes. Porque una auditoría, son hechos diferentes, porque el monto del fraude cometido en el Bancrédito y por el cual comienza un juicio el día 26 de octubre en el tercer tribunal colegiado es 22.000 millones de pesos. Dentro del paquete de ese juicio no están estos hechos de la sustracción de los pagarés, son un hecho diferente. Si el DEPRECO encuentra indicios de crímenes, como de hecho lo hay, puede enviar a Manuel Arturo Pellerano y Juan Felipe Mendoza por ese otro hecho diferente, junto con sus cómplices, sean exfuncionarios o no, sea quien sea, no importa quién sea, a juicio criminal.
y solicitar apertura a juicio y sanciones también por esos hechos. Entonces tendríamos 3 procesos contra ellos. Uno que le hemos llamado Bancrédito Pequeño, por el cual han sido condenados a 3 años de prisión. Otro que hemos llamado el Bancrédito Grande, que es el juicio que comienza el 26 de octubre en el tercer tribunal colegiado por la sustracción de 22.000 millones y posiblemente, si de esta investigación el DEPRECO encuentra indicios de crímenes, un tercer proceso por la sustracción irregular de 10.600 millones de pesos en estos pagareces. Doctor Pichardo, lamentablemente el tiempo se me ha terminado. Mientras usted hablaba, yo me recordaba de la homilía del pasado 16 de agosto del cardenal Nicolás Jesús López Rodríguez, refiriéndose a la restauración. Yo creo que en este país hay que restaurarlo moralmente, porque estamos podridos. Y usted, con eso que acaba de revelar ahora, eso quiere decir que sustrajeron de la bóveda del Banco Central estos documentos. Estos documentos. Bueno. No perdamos la esperanza, Ramón. No perdamos la esperanza y construyamos un futuro mejor sobre la base de estas decisiones que podemos tomar hoy. Yo espero que sí. Doctor. Un placer. Las gracias por haber estado conmigo y a ustedes también. Ha sido la participación del doctor Pichardo, quien es asesor jurídico del Banco Central y además es el encargado de los procesos judiciales contra los fraudes bancarios que estamos llevando a cabo. Lo voy a invitar de nuevo, y aquí lo hago en presencia de ustedes, porque yo quiero ventilar los otros casos que están pendientes y que están en la justicia, también de fraude bancario, porque está el caso del Banco Universal, del Banco Panamericano, del Banco Antillano, que todavía la justicia no se ha pronunciado y que yo quiero también escuchar la opinión del doctor Fidel Pichardo sobre este particular. Las gracias y lo espero el próximo domingo en una edición más de Hechos y Opiniones. Hemos presentado Hechos y Opiniones con Ramón Reyes.